Vamos pues a pasar este tiempo ahora a meditar en la palabra de Dios y voy a pedir a Marina que por favor pases aquí para leer este pasaje sobre el que estaremos meditando. Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar antes de compartir la palabra en esta mañana. Señor, queremos darte gracias porque al poner nuestra mirada en tu palabra, seguro que tú tienes algo nuevo y algo refrescante para nuestras vidas en estos momentos. Y es por eso, Señor, que pedimos tu bendición y tu guía, tu Espíritu Santo nos esté hablando muy claramente a nuestro corazón. Que toda nuestra mente, nuestra atención esté puesta en ti y en lo que tú quieras decirnos en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Quieta o activa? ¿Quieta o activa? ¿Cómo eres, mujer? ¿Eres una mujer reposada, tranquila, reflexiva, que aprovecha cada instante para disfrutar de esos momentos de quietud? ¿O por el contrario, eres inquieta, no paras nunca, apenas tienes tiempo de ocuparte de cosas que te gustaría hacer? Continuamente estás pensando, ¿y mañana qué haré? La breve historia que los evangelios presentan de estas dos mujeres, dos hermanas, llama la atención de dos personalidades y actitudes diferentes. Para algunos, estas dos personas son esos caracteres contrapuestos. Para otros, son dos modelos que muestran, en definitiva, cómo relacionarse con Jesús. ¿A quién te pareces más? ¿A quién te pareces más? ¿A María o a Marta? Y por desgracia, tenemos la tendencia de comparar estos dos modelos entre sí e incluso de posicionarnos, ¿verdad? A veces hay quien dice, no, Marta, o no, María, lo hacía mejor. Aún en tiempos donde el feminismo, como decía antes, está en auge y los derechos de la mujer han pasado a un terreno de lucha reivindicativa, los papeles de Marta y María incluso nos pueden parecer que son interpretados como víctimas de un machismo, incluso. En la época de entonces y ahora. Y que de alguna manera los discípulos o incluso Jesús se aprovechaba de ese machismo, aparentemente. La una sirviendo y ocupándose de las tareas de la casa, la otra allá tranquila a los pies de un hombre. Pero lejos de estos y otros planteamientos, lo que tenemos delante, sobre todo, y vamos a ver a continuación, es el papel de Jesús en la vida de estas dos mujeres y de la familia. Y que este papel que Jesús ocupaba en la vida de estas mujeres sigue siendo vigente y necesario para nosotros en nuestro hogar
en nuestras familias y también para ayudarnos a vivir y disfrutar de la espiritualidad que el Señor nos está pidiendo. Así que vamos a ver un poco algunos aspectos de estas dos mujeres. Marta, la que sirve, en primer lugar. Y antes de entrar en la historia, veamos un poco el contexto en el que Lucas, que hemos tenido esta lectura, describe esta historia. Desde el capítulo 9 vemos al Señor Jesús poniendo en marcha todo el equipo misionero de discípulos. En los capítulos, a partir del capítulo 9, ahí está escogiendo a los 12, más adelante manifiesta su poder dando de comer a 5.000 personas, después experimenta esa transfiguración que le da un carácter o una demostración de su poder divino, de su personalidad divina, y cuando se escucha aquella voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. En esos capítulos anteriores el Señor comisiona a 70 discípulos, de entre ellos, para que vayan por todas partes anunciando el reino, lo que significa en realidad, fijaos, en aquella época que era una colonia del Imperio Romano, y el mensaje que transmitían o debían de transmitir estos discípulos era nada menos que hablar del reino, de un reino más allá de la cuestión política o militar. Y también, justamente antes de esta lectura, encontramos la parábola del buen samaritano, donde el amor y la misericordia, y quiero insistir en esto, el amor y la misericordia tienen lugar y prevalecen sobre la religiosidad. No quiero ahora entrar en la parábola del samaritano, pero nos acordamos, ¿no?, cómo la misericordia y el amor está por encima de la religiosidad. Bien, de pronto Jesús llega a Betania. No lo dice aquí. Aquí Lucas no menciona que era Betania, la aldea, la población, pero sabemos por el Evangelio de Juan que aquellos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, vivían en Betania, muy cerca, una aldea muy cerca de Jerusalén. Y Jesús y sus discípulos hacen parada en casa de estos amigos tan especiales. Jesús no está solo, y por el contexto y por otras referencias, Jesús no está solo, va acompañado. De pronto hemos leído que aparece Marta. Aparece Marta, una mujer que recibe a Jesús. ¿Verdad? El versículo dice sencillamente: Marta recibe a Jesús. Aquella casa abre sus puertas al Mesías. Primer dato. Aquella casa abre sus puertas al Mesías, al Señor Jesús. Porque es que el concepto de casa no era simplemente de esas 4 paredes. Para el judío era mucho más que esas 4 paredes, que realmente normalmente eran muy, muy simples, muy sencillas. Era más que un lugar físico la casa. La casa era la familia. La familia. Por lo tanto, no era simplemente, al recibir a Jesús, no era simplemente dejarle un espacio físico, sino que era un lugar para pasar tiempo en familia. Marta abre las puertas para que Jesús entre, para que esté en familia. Por lo activa que vemos a Marta, atendiendo después los quehaceres de la casa, es muy probable que antes Marta escuchase que Jesús iba a venir juntamente con sus discípulos. ¿Qué harías si supieras que Jesús va a entrar en tu casa? ¿Qué harías? ¿Te pondrías nervioso, nerviosa? Imagina por un momento lo que debió pasar por la mente de Marta al saber que Jesús iba a venir a su casa.
tenía que prepararse. Cogió la cesta, cogió su monedero con monedas de cobre o lo que fuera, y fue corriendo por las tiendas o al mercado a comprar guarniciones para la cena que quería preparar para Jesús y los discípulos. Esa era Marta, queriendo servir a Jesús, porque Jesús iba a llegar a su hogar. Estaba dispuesta y preparada para recibir a Jesús. Mientras está en el mercado, pues yo me la imagino así, no sé, pensando en los platos que podría preparar, quizá su pan de hierbas con comino e hinojo, quizá ese pescado al horno, con guisantes, con cebollas, yo qué sé. Quizá tortitas con lentejas, de lentejas rojas, que tanto le gustaba a su hermano Lázaro y que luego la podía mojar con miel de dátiles, no sé. Marta estaba pensando en cocinar lo mejor para Jesús. Esa es Marta, queriendo ministrar a Jesús. No la Marta distraída que no hace caso de la presencia de Jesús, todo lo contrario. Marta estaba pensando en cómo servir, cómo ayudar mejor a Jesús o ser hospitalaria. Y cuando Jesús llega a casa, dice que ella abre la puerta principal. Y en el versículo 38, Lucas nos dice que ella lo recibe. Le da la bienvenida a su casa. Para recibirle, según las costumbres de la época, debe haber besado a Jesús. No solamente haberle besado, que era algo habitual, sino también haberle llevado agua y lavarle los pies, quitarle el polvo de esos caminos tan polvorientos. Eso formaba parte del ritual propio de la época y Marta, dando la bienvenida, hizo eso. En otra ocasión, ¿os acordáis que Jesús también fue invitado por otro hombre? Fue invitado por Simón el fariseo, y estando en casa de Simón, allí apareció una mujer, dice una mujer pecadora, por no decir una prostituta, una mujer pecadora, y esa mujer se fue también a los pies de Jesús, besándole, derramando perfume, llorando, y Jesús le tuvo que reprochar a Simón, este fariseo, le tuvo que reprochar: oye, es que tú no me has dado beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de lavar mis pies. Pues bien, esta era Marta sirviendo a Jesús. El trabajo del que Marta se estaba ocupando no era simplemente un trabajo de mujeres que se reducía a preparar una comida para un invitado importante. En el texto, que está escrito en griego, en koiné, utiliza la palabra quehaceres, es diáconos. Diáconos, de lo que significa servicio o ministerio. Y lo que está haciendo Marta en sus quehaceres está diáconos, está sirviendo. Esta palabra aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, a veces para describir las responsabilidades del liderazgo. El liderazgo de la Iglesia en general, no somos más que servidores, ministros, servidores. También es cierto que existe la palabra y el personaje de diácono, ¿no? Bien, Jesús afirma ser un diácono también, un servidor. Jesús mismo se declara a sí mismo diácono. Leemos en Lucas capítulo 22, versículo 27, empieza a haber ahí un poco de disputa sobre quién es el mayor. Dice Jesús: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que está sirviendo?
el comensal o el camarero, por decirlo de alguna manera. Dice, no es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él podría estar para que le sirvieran, pero él dice como el que sirve. Ya hemos leído al principio de este encuentro ese pasaje en el que Jesús lava los pies y le dice, os he dejado ejemplo, lava los pies a los discípulos, os he dejado ejemplo de lo que es servir y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Bien, en aquella noche tan especial, cuando sería apresado, el Señor insinúa a sus seguidores, me refiriendo a este versículo, el Señor insinúa a sus seguidores que debían de imitarle. Porque, en definitiva, lo importante es dedicarse a servir a los demás. Marta estaba haciendo eso precisamente. No estaba haciendo otra cosa que servir. Y Jesús nota que Marta está muy concentrada en ese servicio. Leemos el versículo 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor advierte de que Marta está demasiado ocupada en eso. Y aún así, en el texto de Lucas, parece que Jesús le da más importancia a la quietud o a la inactividad, le da más importancia a la quietud o a la inactividad de María, ¿verdad?, que a la actividad esta frenética de Marta. De hecho, en contraste con la actividad y el discurso de Marta, que registra este pasaje, María está en silencio. No, leemos en este pasaje, no dice ni pío. Está ahí a los pies, María está a los pies de Jesús. Y esta conversación solamente se registra entre Marta y Jesús. ¿Cómo ves a Marta ahora? A veces la contemplamos de manera negativa, como quitando importancia a la presencia de Jesús. Parece como que Marta prescinde de la presencia de Jesús. Pero es todo lo contrario. Su punto de referencia es servir al invitado. Servir al invitado, a Jesús. Trajo toda la comida a la casa, la estuvo cocinando, en el patio corriendo arriba y abajo en medio del humo, amasando para hacer el pan, ahí una olla hirviendo, yo qué sé, quizá limpiando el pescado. Esta es Marta, distraída con tanto servicio, preocupada porque todo estuviera bien para darle lo mejor al maestro, pero alejada un poco de Jesús, es cierto. Muy generosa, sí, muy entregada, sí, sin ninguna duda, pero quizá descuidando su propio discipulado. Y poco a poco va naciendo en ella un sentimiento de queja. Ella está sirviendo, lo hace con toda la pasión, el cariño, pero está empezando a surgir un sentimiento de queja al ver a su hermana que no le estaba ayudando a servir. Y lo interesante es que Marta no se calla. No se calla y se lo manifiesta al Señor. O sea, no se corta ni un pelo. Marta, generosa, servicial, organizada, exigente, con un buen servicio, pero está descuidando quizá lo más importante en esos momentos, que era de escuchar a Jesús. Y permite que la queja se instale en su mente, en su corazón, en sus emociones, y lo manifiesta a Jesús. En ese sentido, sincera total, ¿verdad? En la Iglesia podemos hacer, en la comunidad de creyentes, podemos hacer infinidad de cosas. Servicios en cualquiera de las diaconías que estamos hablando todo este tiempo. Podemos cantar, podemos limpiar, podemos cargar cosas, hacer café, atender a los niños, podemos recibir a los visitantes, editar vídeos, podemos ajustar el sonido, repartir folletos, podemos hacer muchas cosas, podemos servir. Pero hay dos aspectos, dos áreas que no podemos permitir
de descuidar. Una es el discipulado y otra es el alma, nuestro pensamiento. El discipulado tiene que ver con parar toda la actividad para estar escuchando al Señor. Y por otro lado, el alma tiene que estar con el cuidado de mis pensamientos, de mis emociones. Dos aspectos que los he de tener presentes en todo momento. Jesús, una y otra vez, invitaba a la audiencia colectiva y personal, invitaba en muchas ocasiones, lo encontramos en los evangelios, a seguirle, a escucharle, a estar cerca, a guardar sus mandamientos. Somos sus seguidores, somos sus discípulos, pero no lo podemos hacer desde la distancia, ni tampoco lo podemos hacer ese seguimiento sin escucharle a Él. A veces pensamos que sí. También hemos de cuidar nuestra mente, hemos de cuidar nuestros pensamientos. Decía Pablo, versículo que nos encanta, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vuestros pensamientos quizá no están muy ajustados a este versículo, quizá hay momentos en que hay impureza, quizá no estás pensando en aquello que es de buen nombre, yo qué sé. Quizá hemos de hacer ajustes, porque en función de estos pensamientos ahí estarán también nuestras emociones. Marta no vuelve a aparecer en todo el Evangelio de Lucas. A partir de esta escena no vuelve a aparecer, no la encontramos en el Evangelio de Lucas. Pero la vemos después en el Evangelio de Juan con la muerte de su hermano Lázaro. Ha pasado tiempo y muy probablemente que ella, en ese tiempo transcurrido desde esta cena o desde esta bienvenida que hizo hasta la siguiente escena que tiene que ver con la muerte de Lázaro, ha pasado un tiempo, ha conocido algo más de Jesús, habrá podido reflexionar posiblemente. Y encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Jesús recibe la noticia de la grave enfermedad de Lázaro, registra, fijaos en el detalle, en Juan capítulo 11, registra el evangelista, el versículo 5, dice, cuando recibe Jesús la noticia de que Lázaro está muy grave, dice, Jesús amaba, a Marta, a su hermana y a Lázaro. No sé por qué razón el evangelista Juan resalta el amor de Jesús a Marta. Ya por lo menos ya nos cae un poquito más simpática, ¿verdad? Y tienen ese encuentro. Es interesante lo que el evangelista menciona a Marta, pero de alguna manera para mí reafirma que Marta ha expresado cariño, amor también hacia Jesús. Pero cuando llega Jesús a Betania, ya sabéis la historia, en Juan capítulo 11, Lázaro ya ha fallecido y de nuevo surge el carácter fuerte de Marta. Nada más se entera que Jesús venía, ella sale al encuentro de Jesús. ¿Dónde estabas, Señor?, le pregunta Marta a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque ella ya sabía quién era el Mesías. Menuda osadía, la de Marta. Es que, ¿por qué has tardado tanto? Pero esas palabras, si hubieras estado aquí, también muestran la confianza que Marta tenía en el Mesías. Y cuando Jesús la tranquiliza, le dice, tranquila, que solamente está dormido, que va a vivir. Dice en el Evangelio, el versículo 25, dice Marta, también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía una total confianza Marta en
en Jesús. Y Jesús le responde: tranquila Marta, hombre, mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y entonces, ¡pam!, Jesús le hace la pregunta clave a Marta. ¿Crees esto? Y la respuesta de Marta la conocemos bien. La Marta, la que sirve, esa contestona, esa ocupada, revela realmente el conocimiento profundo y su creencia en Jesús. Y le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Así que Jesús ya no solo era para Marta el amigo de la familia, no solo era el maestro que enseñaba. Marta está reconociendo en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, aquel que iba a entregar su vida por ella, por todos. Y también yo me pregunto, o te pregunto, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? Porque si Jesús te hiciera esta pregunta, ¿tú qué le dirías? ¿Crees esto? ¿Crees que yo tengo el poder para traer vida en medio de la muerte? Más adelante, cuando Jesús manda quitar la piedra, en esa escena de la muerte de Lázaro, cuando Jesús manda quitar la piedra, entonces también vuelve a surgir de nuevo el carácter de Marta. Oh, si sacas la piedra, apestará. Dice: hiede ya porque es de 4 días. Y otra vez Jesús le tiene que recordar, como tantas veces a nosotros, aunque creamos estas cosas, nos tiene que recordar, como le recuerda a Marta, el Señor Jesús. Le dice: te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer. Y déjame actuar a mí. Jesús pacientemente le tiene que recordar la importancia a Marta, la importancia y lo imprescindible que es la fe en Él. Porque uno puede tener fe en cualquier cosa, en cualquier idea, en mi opinión, en lo que otros enseñan. No, estamos hablando de creer en Jesús, creer a Jesús. Bueno, tenemos un poco una pincelada de Marta, pero también estaba María. Marta, la que sirve. María, la que escucha. Volvamos a Betania, retrocedamos en el tiempo y volvemos a Betania, aquella visita de Jesús a casa de esta familia amiga, Marta, María y Lázaro. La escena tan conocida, mientras Marta estaba arriba y abajo, que hemos comentado, María está sentada en silencio a los pies de Jesús, escuchando. Y uno puede pensar que María está adoptando quizá un papel de independencia, ¿no? De decir, para escuchar a Jesús yo dejo al lado todo, a menos por un momento, las tareas domésticas, mis deberes del hogar, porque en Palestina era, y en ese primer siglo sobre todo, y también ahora, por supuesto, la mujer era considerada o estaba algunas tareas reservadas exclusivamente para la mujer, y ella parece como que se independiza un poco de esa obligación, o quiere independizarse de esa obligación. Pero en presencia de Jesús, María experimenta un poco de libertad de tanto trabajo obligatorio. Está nada menos que a los pies de Jesús, para escuchar sus enseñanzas. María podría estar reclamando para sí misma una posición. Yo quiero ser tan discípula como los otros discípulos. Es cierto que en la Biblia aparecen más nombres de hombres que de mujeres. Pero para nada hay una diferencia. Hoy se llenan las calles de manifestaciones, pero delante de Dios, hombres y mujeres, como dice en Gálatas 3:28, no hay hombre ni mujer,
No hay griego, no hay escita, todos somos iguales. Pero el texto, este texto del que estamos escuchando o viendo, va más allá de una posición ideológica de parte de María y más allá incluso de una posición física. Se trata de una actitud fundamental del discípulo, sea hombre o sea mujer. Es una expresión que refleja la posición del oyente, del que está escuchando la palabra respecto al maestro. María nos enseña, con esta actitud, el camino para reconocer a Jesús como Señor. Está sentada a los pies y a la vez tiene puesta su atención a la palabra del Señor. El orden social de la época, lo habitual era que ponían al padre por encima del hijo, al amo por encima del esclavo o del siervo, al varón por encima de la mujer, al rico por encima del pobre, al sano por encima del enfermo. Pero en contra de esta posición social de la época, Jesús ofrecía de manera provocadora el don, el regalo del reino de Dios, en el que los enfermos, los marginados, los niños, los pobres, la mujer, ocupaban el lugar que tenían que ocupar, de prioridad. Y en los evangelios encontramos algunas mujeres que estuvieron presentes en la vida de Jesús de una manera radical. No simplemente para ser amadas o ayudadas, no, sino reivindicando su persona, reivindicando su capacidad de servir también en el ministerio, en dar la palabra, en definitiva en ser servidoras del Evangelio. Bien, María se quedó a los pies de Jesús. El pie, en muchos casos, aparte de que nos salgan sabañones y callos y esas cosas, en un sentido, el pie es un símbolo de poder en unos contextos. Por eso tenemos esa imagen de que el triunfador, el que gana una victoria, le pone el pie encima de la víctima o en la nuca y de su víctima, ¿no? Poner algo a los pies de alguien significa someterlo a la autoridad y al poder, ¿verdad? Es un poco la idea, ¿eh? Está sometido a los pies. El súbdito se arroja a los pies de su señor, como aquel siervo de la parábola que, debiéndole un dinero a su señor, dice que se postró a los pies y lo besa y lo abraza. Así que la expresión de estar sentado a los pies de alguien es expresión en el Nuevo Testamento, indica la relación del alumno con el maestro, estar sentado a los pies, como en otro caso en los pies de Gamaliel, suena eso. Desde los primeros días del cristianismo, Jesús fue reconocido como Señor. María no hizo otra cosa que reconocerlo como Señor de su propia vida. Quería aprovechar aquellos instantes para escuchar al Maestro, para aprender directamente del Maestro. No desaprovechaba el tiempo. Jesús iba a seguir su camino. Después de estar en casa, Jesús marcharía y ella quería aprovechar ese tiempo que Jesús estaba en su hogar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. María quería permanecer escuchando las palabras del Señor. Esa era su actitud, era su deseo, y eso es lo que estaba haciendo. Y Jesús insistía en la importancia de permanecer. Bien, María, volvemos otra vez a María. Tiempo después, habiendo pasado la familia por la muerte y la resurrección de Lázaro, volvemos otra vez a aquella historia, dice que Jesús ya había pasado la muerte y la resurrección de Lázaro. Jesús vuelve a pasar otra vez por Betania,
tres momentos distintos. Este tercer momento, Jesús vuelve a pasar por el hogar, justamente por el hogar de Marta, María y Lázaro, justamente antes de su entrada triunfal en Jerusalén. Yo no sé si Jesús quería despedirse de esa familia de una manera más íntima, más personal, de sus amigos, en unos momentos en el que él iba a ser pues apresado y finalmente las horas que iban a seguir iban a ser bien dolorosas. Y de nuevo, en esa escena, en Betania, aparecen en escena de nuevo Marta y María. Y dice el evangelista Juan que hicieron una cena y que Marta estaba... ¿Cómo estaba Marta? Sirviendo. Ella era eso, ella se dedicaba a eso, a servir. Dice que Marta estaba sirviendo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. No había dejado de ser Marta, aunque ya reconocía quién era el que tenía ahí. Pero María vuelve a estar otra vez a los pies de Jesús. Y no solo para escucharle, sino también para ungirle con un nardo, con un perfume precioso, que además, con ese nardo que iba a derramar sobre los pies de Jesús, los estaba enjugando con sus cabellos. María tomó, leemos, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. María dio un paso más en esa relación con Jesús. Había tomado conciencia del destino de Jesús. Seguramente Jesús, bueno, seguro no, lo estaba comentando ya hacía tiempo a sus discípulos de que él tenía que morir, entregar su vida en rescate por muchos. Sabía María quién era Jesús y sabía a qué había venido Jesús, a dar su vida en rescate por muchos. María no solo estaba dispuesta a estar a los pies del Maestro, aprendiendo de él, escuchándole, sino que pasó a adorar a Jesús, ungiéndole con esos perfumes que llenó toda la casa, implicándose de tal manera en ese acto de adoración que con sus cabellos, con su pelo, enjugaba los pies de Jesús. Qué imagen, tan insólita. Difícil de visualizar, aunque nuestra imaginación nos puede presentar una imagen. Pero qué imagen tan comprometedora, qué imagen tan comprometedora. No basta con escuchar la palabra. La palabra nos debe llevar a la adoración, a estar involucrados en cuerpo y alma, en rendirnos a los pies de Jesús. Por eso, para acabar, qué importante es entender estos dos conceptos, servicio y adoración. Marta y María, o María y Marta, ¿quieta o activa? ¿Reflexiva o servicial? ¿Tú qué eres? Y por supuesto no me refiero a vosotras, sino a todos nosotros. ¿Tú qué eres? Todo este mensaje es para cada uno de nosotros. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y ni siquiera es una cuestión de elección. No se trata de elegir a quién me gusta más o por qué me decanto, con qué me quedo. No. Con quién me identifico más. No, tampoco es eso. Porque no podemos separar el servicio de la adoración. No lo podemos separar. Marta y María son dos caras de una misma moneda. Adoración sin servicio. Adoración sin servicio puede ser simplemente una religiosidad temporal y sin contenido. Adoración sin servicio. Pero es que servicio o ministerio o discipulado
sin adoración puede ser puro activismo. Y caemos, yo caigo muchas veces en puro activismo. Cuando estas dos cosas, servicio y adoración, tienen que ir juntos. Es cierto que todos tenemos un carácter, todos tenemos una personalidad, todos tenemos unas habilidades, unos recursos. Somos diferentes, tenemos dones diferentes. Pero el Señor es único. El Señor es único. Y es el mismo para todos. Así que Jesús, en una ocasión, tuvo que recordarle nada menos que a Satanás unas palabras del Antiguo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las dos cosas. Solo al Señor. Al Señor es al que hemos de adorar, pero también servir. Servir con nuestras vidas, con todo lo que el Señor nos da y entregarnos totalmente a Él. Hemos de tener bien en cuenta esta historia de Marta y María, como decía antes, no para quedarnos con una o con otra, que tenemos la tendencia. Hay tantísimas mujeres, cuando estaba pensando en compartir algo, la lista es larguísima en las escrituras de mujeres, algunas terribles, otras toda una bendición. Pero Marta y María nos muestran lo importante que es adorar al Señor y servirle. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude a ti a tomar decisiones para que estas dos cosas, ambas cosas, formen parte de tu vida, formen parte de nuestra vida, y eso va a ser en beneficio de ti, de tu familia y también de la Iglesia. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?